honor de presentar a Carlos Fara, que seguramente muchos de nosotros lo conocemos, lo tenemos muy presente por distintas intervenciones televisivas. Precisamente siempre tiene una participación más que destacada en el tema de consultoría política, de imagen, de comunicación de gobierno, es una voz autorizada. Y hoy tenemos la oportunidad de participar de la presentación de su libro, que precisamente habla de cómo ser un consultor político, una actividad, una rama dentro de la profesión de las ciencias políticas, no siempre muy atendida en los programas, lo digo en calidad de director de esas carreras, sobre todo por la dinámica y el permanente cambio e innovación que ello implica. Pues bien, Carlos ha tenido la gran virtud de escribir el primer libro en español sobre esta temática, libro que por otra parte los participantes pueden adquirir con un 20% de descuento si forman parte de este congreso, y lo pueden hacer en la página politicsflixi.net, que es, o flix.net, que es la página donde podemos ver también distintos artículos de Carlos. Quiero mencionar además que es un libro que ha recibido un reconocimiento en el año 2008 como un libro destacado en la materia. Ese premio ha sido asignado por la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, y además Carlos tiene en su haber nada menos que alrededor de 180 o más campañas electorales, tanto en América Latina como específicamente en Argentina, y lleva adelante su actividad desde hace por lo menos 36 años. Está también Fernanda Belletti, que es colaboradora de Carlos desde hace tiempo, que forma parte del estudio Fara, Belletti y Asociados, socióloga de profesión, y tenemos también en el panel a Leandro Graglia, que viene desde Los Pagos de Córdoba, provincia argentina, y que además ha estado trabajando con Carlos en lo que sería el segundo volumen, tengo entendido, de esta publicación. Por otra parte, tiene estudios cursados referidos a lo que tiene que ver con la opinión pública y la comunicación política también. Así que bienvenidos a todos. Y Carlos, te cedo la palabra después de este extenso preámbulo. Muchas gracias, Pablo. Un gusto, digamos, estar contigo. Un gusto que hayas sido nuestro coordinador de panel. Gracias por la generosidad, digamos, de esta presentación. Bueno, tal cual Pablo anticipaba, digamos, me acompaña, digamos, Fernanda Belletti, que es la socia del estudio, y Leandro, que es un muy querido colega con el cual, digamos, estamos participando en varios proyectos, y tal cual, digamos, ahora vamos un poco a comentar cómo sigue la película después de este libro. Bueno, voy a ver si puedo compartir presentación. Perfecto. Bueno, aquí un poco, digamos, queremos utilizar esta presentación para facilitar el contenido, digamos, de lo que hicimos, y un poco para contarles, digamos, un poco cómo nació esta idea. Pablo decía muy acertadamente, ¿no?, que muchas veces en los egresados de estas carreras, particularmente los que venimos de ciencia política, aunque yo estudié, digamos, hace muchas décadas, pero es cierto, digamos, que muchas veces la formación no siempre, digamos, contempla algunos de estos aspectos profesionales, ¿no? Y desde ese punto de vista, en algún momento, hace como unos 7 años atrás, más o menos, 7 o 8 años atrás, me habían propuesto escribir algún material para jóvenes profesionales, los que ya estaban ya muy avanzados en las carreras de ciencia política e internacionales, o los jóvenes egresados, un poco como para herramienta de orientación laboral. Y entonces fue que surgió este libro que hemos llamado, digamos, Cómo ser un consultor político. No había algún que otro artículo escrito sobre el tema, interesante, pero ningún artículo, ningún material que integrara todos los elementos que componen, ¿no?, para quien quiere asomar un poco la cabeza a la posibilidad de involucrarse en esta profesión.
y que sirviera también, digamos, un poco de manual de respuestas a todas las preguntas que muchos, y muchas colegas jóvenes nos iban haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Las preguntas, digamos, más típicas que un poco componen, digamos, el índice del propio libro que ahora vamos a comentar para que ustedes puedan visualizar. Bueno, cuando empezamos a pensar el libro, y sobre todo ese primer libro, digamos, con la ayuda de Fernanda, nos encontramos, digamos, con que sí o sí teníamos que ser como muy concretos, ¿no? Y muy didácticos respecto a poder transmitir estos elementos más básicos, ¿no? para iniciarse en la profesión, y tratamos, digamos, de ser lo más sistemáticos y lo más transparentes en el sentido de transmitir, digamos, la experiencia real que habíamos tenido a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, primero, digamos, empezamos contando un poco, efectivamente, como yo les estoy haciendo ahora, un poco cómo nació este libro, ¿no? De esta necesidad, ¿no? Y por eso, digamos, hemos tenido como muy buena llegada y con muy buena repercusión, digamos, por el interés que existe claramente en esta profesión, en esta época de la historia, ¿no? Luego, nos pareció interesante contar por qué apareció la profesión de consultor político, digamos, ¿no? Que no como una moda, sino como un elemento, digamos, derivado de una serie de hechos y de transformaciones en la historia, ¿no? Que hizo que en la medida que existiesen mercados electorales, por así decirlo, más volátiles, ¿no? Más complejos, más sofisticados, ¿no? Donde hubiera, digamos, más público independiente, que podía ir oscilando en su decisión de voto, de elección en elección. Estaba claro, digamos, que hacían falta profesionales que ayudaran, ¿no? a los candidatos, a los funcionarios, a los dirigentes políticos a tomar decisiones, ¿no? Para interactuar de la mejor manera posible con esto nuevo electorado, que básicamente, digamos, lo podemos empezar a encontrar, digamos, estos grandes cambios, sobre todo a partir de la década del 70, por supuesto, digamos, en América Latina, a partir de la nueva ola democrática en los 80, y que es un proceso que se ha ido profundizando a lo largo del tiempo. Cuanto más se profundizó el proceso, digamos, más complejo, más sofisticado se volvió la manera de hacer campañas particularmente, pero en general la comunicación política, la comunicación de gobierno, y que por lo tanto, digamos, requirió de especialistas en esto, ¿no? Por supuesto, los estudiosos de opinión pública, ¿no? Los estrategas generales, ¿no? La gente que entiende más del tema de la publicidad, ahora, digamos, en la actualidad, la gente que entiende más del tema de las redes, gente que entiende, digamos, que es más especializado en el manejo de la relación con los medios y la prensa, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a hacer, digamos, como una larga historia desde la primera campaña electoral, digamos, que son los consejos a un senador romano por parte de su hermano, ¿no? Que es un libro que lo pueden encontrar, que se llama Breviarios de una campaña electoral, está ahí, digamos, citado en el libro también. Por supuesto, digamos, en contextos totalmente diferentes a los nuestros, pero nos vamos a encontrar, digamos, ¿no? Nos vamos a encontrar con referencias a la relación con la opinión pública en Aristóteles, ¿no? Obviamente Maquiavelo, y por supuesto, digamos, en Tocqueville, digamos, y en otros autores, y por supuesto, digamos, para una materia que es bastante nueva en la historia, yo diría como muy en pañales, si se quiere, porque las primeras campañas electorales realmente, digamos, tal cual las conocemos ahora, con profesionales, con consultores, con tecnología, digamos, de los nuevos medios de comunicación, desde la existencia de la radio y la televisión, lo vamos a encontrar sobre todo, digamos, en la famosa elección que gana John Fitzgerald Kennedy en el año 60 en Estados Unidos, ¿no? Es decir, así como más parecido a lo que conocemos hoy. Antes de eso había campañas que, como la propia literatura lo dice, eran un poco para alentar al público propio a votar, digamos, pero no para incidir sobre un público independiente que era, digamos, muy acotado. Entonces,
pareció interesante empezar por decir, bueno, ¿por qué estamos en el mundo? ¿No? ¿Por qué estamos en este mundo? Estamos en este mundo porque algo cambió muy fuerte en los últimos 60 años, ¿no? 50 años, y por lo tanto hizo falta más profesionales. Yo diría cada vez más profesionales, obviamente, en la medida en que la ola democrática se extendió a buena parte del planeta. Luego describimos exactamente qué significa ser la persona a la cual un dirigente político, un candidato, un funcionario consultan. ¿Sobre qué lo consultan? ¿No? ¿Para qué lo consultan? ¿Lo consultan exclusivamente para campañas? ¿Lo consultan también para comunicación de gobierno? ¿Lo consultan para cosas que no tienen que ver necesariamente con la opinión pública? Bueno, ahí de alguna manera, digamos, relatamos toda los productos, digamos, o las inserciones que puede llegar a ver un consultor político, que habitualmente, digamos, estamos, por razones obvias, naturales, orientados a pensarlo en función de las campañas, pero digamos hay algunos otros rubros que ahí contamos en el libro también, porque también del lado de la empresa, digamos, a veces hay consultores políticos, ¿no? ¿Sí? Bajo la premisa de que toda persona todo profesional que colabora para que un actor político, social, empresarial, logre determinadas cosas del proceso político, si hay alguien, digamos, que asesora para que logre los objetivos, es un consultor. Aunque no necesariamente, digamos, todo sea campaña, digamos, sino que hay algunos campos bastante interesantes, digamos, alternativos a esto. Bueno, si contamos, digamos, qué hace un consultor, digamos, contamos también cómo trabaja, ¿no? Digamos, qué herramientas desarrolla, ¿no? Cómo se relaciona con los clientes, qué rutina significa, ¿no? Cómo es esta relación, digamos, con el poder, cuánto, digamos, uno cuando es consultor político también forma parte, digamos, del ámbito de la política, cuánto, digamos, forma también un poco, digamos, de relación, obviamente, con el tema de los medios. Es decir, tratamos de detallar, digamos, un poco cuál es la dinámica más o menos habitual, cuáles son las rutinas, cuál es un poco el cotidiano, ¿no? De un consultor en su fase, digamos, más habitual. Bueno, relatamos así un poco sucintamente, digamos, una semana en la vida de un consultor, ¿no? Digamos, qué lee, qué vemos, qué tipo de reuniones tenemos, viajamos, nos acercamos a los lugares donde tenemos los clientes, por qué, digamos, es importante estar en el terreno, ¿no? con los clientes para ver la realidad, más allá de lo que nos cuenten las encuestas o los estudios, digamos, cualitativos, como los grupos focales, porque nos parecía que tenía, digamos, que era un aporte didáctico, ¿no? a describir mejor la escena cotidiana de lo que hacemos los consultores. Cuando uno es consultor, tiene que desarrollar ciertas habilidades personales y ciertas habilidades mentales, ¿no? Habitualmente digamos, sobre todo, digamos, muchas veces con el tema de las encuestas, ¿no? Y eso es verdad, pero eso es solamente una parte de la realidad. De hecho, hay gente que por ahí solo es especialista en encuestas, pero que no se dedica a asesorar en campañas. Hay gente que hace consultoría estratégica, pero que no desarrolla ella los estudios, sino que, digamos, convoca a otros profesionales especializados en eso. Hay gente que como decíamos, se dedica, digamos, por ahí a algunos aspectos más puntuales, ¿no? La publicidad, la prensa, las redes, el media coaching, la telegenia, la organización del territorio, en fin. Y cuando uno piensa en el consultor, piensa sobre todo, digamos, como en un ser que está muy relacionado con los datos, ¿no? Con los datos duros, que devienen de la investigación. Eso, por supuesto, que es así, digamos, como un médico necesita, digamos, los laboratorios, los análisis de bioquímicos, se necesita una radiología y necesita una tomografía computada y otro tipo de estudios. Lo cierto, digamos, es que esa es como una mitad, ¿no? del cerebro, el cerebro diagnosticador, ¿no? el cerebro, el cerebro, digamos, que trata de realizar
no esté estar condicionado, digamos, por las emocionalidades que tiene cualquiera que forma parte, digamos, de un proyecto político. Pero hay otra parte de la cabeza de un consultor que tiene que ver con, la creatividad estratégica, ¿no? Así como si el hemisferio izquierdo, el más racional, ¿no? El más lógico, analizara los datos más fríamente, y después el cerebro derecho digamos, alude a aquella plasticidad para ser creativo estratégicamente. Nosotros siempre decimos que el consultor es el que le busca la quinta pata al gato, ¿no? Es decir, aquel que ve, trata de ver, digamos, aquello que no está obvio, ¿no? Aquello que, al final el consultor, digamos, más exitoso es el que ve aquello que los otros no ven. ¿No? Descubre aquellos espacios, ¿no? Crea escenas, ¿no? Que los otros que no existen, sino que crea, digamos, como una especie de realidad paralela, ¿no? En el plano de la percepción, obviamente, y siempre, digamos, remitimos a una anécdota de un ya fallecido hace mucho, archivillonario griego, Aristóteles Onassis, que un día le preguntaba, dice, bueno, dice, pero ¿cómo se volvió tan rico? ¿No? Le dice un periodista, y Onassis le dice, ¿ves el jarrón? Y el periodista le dice, sí, y dice, bueno, yo lo vi primero. Es decir, lo que los consultores hacemos es ver primero ciertas tendencias, ver primero ciertas oportunidades, ¿no? Que el común no ve, y por eso, digamos, nos pagan. Entonces, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Luego, bueno, una gran pregunta que nos hacen los colegas es cómo se consigue trabajo, ¿no? Y ahí, digamos, un poco nosotros remitimos, y de hecho, digamos, en parte nos inspiramos en bibliografía de consultores en otros aspectos, ¿no? Hay varios libros, digamos, escritos que fueron como muy enriquecedores, muy nutritivos para nosotros, porque ahí de alguna manera nos cuentan un poco cómo se arma la red de contactos para conseguir trabajo, ¿no? Es decir, habitualmente uno dice, bueno, claro, hay que tener contactos. Sí, hay que tener contactos, digo, pero los contactos se crean, ¿no? Digamos, no tiene que ver exclusivamente con tener contactos familiares. De hecho, yo personalmente no los tenía, ¿no? Yo construí, digamos, un poco mi mundo de los contactos, mi red, a partir de la universidad. Y a partir, digamos, de ir aprovechando oportunidades, ir ligando relaciones. Pero no por lo que habitualmente se dice como contactos, como que si uno no los tiene de antemano, como que no los tiene por un contexto social, ¿no? Por un contexto del mundo de la política, no puede acceder a él, ¿no? La verdad es que, por lo menos en muchos casos de muchos colegas, obviamente, digamos, hubo algún elemento, pero elemento que favoreció, pero no necesariamente ese elemento tenía que ver con alguna tradición familiar, como uno dice, bueno, alguien tiene dinero o el tío ya estaba en la política y entonces le abrió puertas. La verdad es que la mayor parte de nosotros nos abrimos las puertas por la propia, ¿no? Algunos empezando a militar, digamos, en un partido, y luego terminaron, digamos, desarrollando la consultoría. Por lo tanto, acá lo que hacemos es listar una serie de herramientas básicas, ¿no? De las cosas que uno tiene que hacer para estar en el mundo de la consultoría y la política, o sea, para estar en este mercado, ¿no? Cómo transitar, digamos, mejor esta avenida de la política para poder, digamos, venderle consultoría, ¿no? Es decir, teniendo, escribiendo artículos, dando clases, participando de actividades en las cuales uno se conecta con otros colegas, como la Cumbre Mundial de Comunicación Política, cursando diplomados, como el posgrado de la Universidad Católica sobre comunicación política, digamos, estando, ¿no? Creando red, ¿no? Todo el tiempo, y contamos ahí como una especie de secreto que lo obtuvimos, digamos, a partir también de la lectura de gente que vendía consultoría, pero en otros rubros que no tenían que ver en la consultoría política, que es que este no es un rubro, digamos, en donde uno ofrece servicios, sino que en realidad es un rubro donde, como son rubros de alto valor agregado, ¿no? Y de un intangible, ¿no? Básicamente, en el fondo, digamos, uno
crea demanda. Y en el libro explicamos exactamente, digamos, qué significa eso respecto de cómo uno, digamos, debería relacionarse con eventuales, potenciales clientes, ¿no? Cómo debe establecer un diálogo con la gente que está en la política para que la gente que está en la política lo vea a uno con las posibilidades de poder sumarlo, digamos, con algún tipo de asesoramiento. Bueno, si uno sabe, digamos, cómo conseguir trabajo, sabe de qué se trata, sabe cómo trabaja, digamos, hay toda una especificidad que es cómo conducir el asesoramiento, y sobre esto de alguna forma va a sobre todo tratar el nuevo libro que estamos elaborando con Leandro Graglia, de cómo conducir el asesoramiento. Si uno ya está, ¿no?, de alguna manera con alguna rutina de relacionamiento en el mundo de la consultoría, pero esto tiene sus vericuetos, digamos, tiene sus cosas complicadas, algunas que tienen que ver específicamente con la política, otros porque básicamente buena parte del éxito que podemos llegar a tener se debe a hacer un buen coach, ¿no?, de lo que el cliente hace, ¿no? Porque el cliente es como un paciente de un médico, un paciente va a un médico, le dice todo que sí, después no necesariamente baja de peso, no necesariamente camina, no necesariamente hace dieta, no necesariamente toma los remedios, en fin, lo que cualquier ser humano le sucede. Imagínense lo mismo, digamos, ¿no?, cuando no está en riesgo nuestra vida, ¿no? Digamos, cuando en realidad, digamos, esto es, muchas veces es como cómo mejorar, ¿no?, la comunicación, cómo mejorar el desempeño, digamos, para cosas en donde cada uno tiene sus propias opiniones previas, ¿no?, sobre lo que efectivamente hay que hacer. Bueno, digamos, todo esto, llegamos a la conclusión, después de que escribimos este capítulo, que quería, digamos, con mucho más desarrollo, ¿no?, mucha más profundidad. Y por eso, digamos, en el 2020 empezamos a elaborar este otro material con Leandro, que ya está bastante avanzado, todavía le falta, digamos, amasarlo un poco. Sería como que este libro es el manual inicial, ¿no?, para quien se quiere, digamos, dedicar a esto, y el otro libro es para quien ya de alguna manera empieza a tener un primer camino recorrido y se hace preguntas más profundas, ¿no?, sobre cómo ser lo más eficiente posible en este mundo, ¿no?, independientemente de los conocimientos técnicos que uno tenga, que, como decimos, una parte es tener los conocimientos técnicos, que muchos los tienen y muy buenos, y la otra parte, digamos, es saber conducir el asesoramiento, digamos, que esto requiere, digamos, toda una pedagogía, y sobre esto hay, de vuelta, en el mundo, digamos, como más empresarial, de consultores que de alguna manera han contado esto de manera interesante, y que nosotros estamos adaptándolo al trabajo de la consultoría. Bueno, un temazo, digamos, que se pueden imaginar. El mundo de la política es un mundo con sus complicaciones, es un mundo con sus zonas ambiguas, como todas las relaciones humanas, pero que estas están expuestas en los medios cotidianamente, para bien o para mal. Y entonces hacemos algunas reflexiones sobre el tema de la ética en la consultoría, no exclusivamente, digamos, lo que tiene que ver con la ética como situación estrictamente, digamos, de valores, sino también con buenas prácticas, ¿no?, de relacionamiento en la consultoría con los clientes, y con otros colegas, ¿no?, que no necesariamente significa las cosas como más elementales de cualquier la ética que cualquier ser humano puede tener en cualquier aspecto de su vida, sino, digamos, con ciertos códigos, ¿no?, sobre cosas que, vamos a decir así, nobleza obliga, o, digamos, cosas que no se hacen, o que nosotros rechazamos, digamos. En general hay ciertos valores compartidos, digamos, expectativas compartidas en este mundo de los colegas. Bueno, una pregunta también muy incisiva por parte de los colegas más jóvenes, y bueno, ¿y cómo se cobra? ¿Cómo se fijan horarios, ¿no? Sí, es verdad que cuando uno entra, digamos, en el mundo de la política no paga, o paga, como se dice, como dicen algunos en algunos países de América Latina, pagan en 3 cuotas, mal, tarde y nunca. Bueno, no, depende, digamos, por supuesto. Todos hemos tenido muchos dolores de cabeza, y cada tanto, digamos, tenemos digamos, alguna situación complicada. Pero la verdad es que
nosotros ahí damos una serie de pautas como bastante precisas, bastante concretas, respecto de cómo fijar honorarios en función también de el nivel de experiencia que uno tiene, ¿no? Desde ya. Y cuánto ayuda en esto el fijar reglas de entrada, conscientes o inconscientes, sobre, digamos, la relación de la consultoría, como para no tener problemas con el tema del dinero, de cómo cobrar. Pero además de cómo cobrar, digamos, el tema es, bueno, ¿qué precio le pongo? ¿No? ¿Cuánto vale cuánto vale mi trabajo? ¿No? Mi trabajo quizá vale mucho más de lo que yo puedo cobrar. El tema es cómo se vive la consultoría fijando precios razonables, y que también, digamos, lo llevamos de alguna manera a pensar, a reflexionar sobre que el precio forma parte del posicionamiento, pero forma parte de un posicionamiento percibido por los clientes. Es decir, yo no podría cobrar sin tener experiencia, podría cobrar lo que cobra alguien, digamos, que lleva muchos años en esta profesión, ¿no? Sencillamente, digamos, porque habría ahí una disonancia, ¿no? Con lo cual, entonces, lo que hicimos fue establecer con algunos criterios, ¿no? Muy concretos, muy sencillos, como para imaginarse, digamos, cuánto puede llegar uno a cobrar, siempre y cuando, digamos, quiera que lo contraten, ¿no? Por supuesto, después, digamos, cada uno es libre de tener sus propias expectativas o sus propias aspiraciones, pero hay que ser realista, sobre todo en una primera etapa, una etapa iniciática, sobre cuánto uno realmente, digamos, podría esperar cobrar en este rubro, mientras va generando, digamos, más prestigio y más experiencia a lo largo del tiempo. Bueno, y cerramos, digamos, con una serie de tendencias sobre cómo está cambiando este mercado. El libro ya está escrito hace exactamente 4 años. En el medio van pasando cosas, pero básicamente, digamos, hay como algunas tendencias de largo plazo, para que vayamos entendiendo también que todas estas reglas que pusimos pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, porque es un mercado en metamorfosis permanente, ¿no? Porque la política, digamos, está en una fuerte metamorfosis a nivel mundial, y por lo tanto, digamos, también la relación entre la política y cómo afecta a la relación con los consultores, desde luego. Pero para que sirva, digamos, un poco como orientador a reflexionar sobre distintas oportunidades que este mercado puede ir presentando, teniendo en cuenta que este mercado era una cosa en el año 2018, y que seguramente, digamos, este libro en el 2028, por poner 10 años, haya que reescribir algunas cosas, porque los mercados obviamente, digamos, van cambiando, y eso, bueno, de alguna manera, hecha esta advertencia, de todas formas, digamos, hay como ciertos elementos básicos para nosotros, que venimos evaluando hace mucho tiempo, sobre para dónde va transitando, digamos, este mundo de la consultoría política. Bueno, dicho eso, entonces, tal cual anticipaba Pablo en la presentación, si quieren entrar a politiflix.net, se lo pueden descargar, ponen el código Politics y ahí tienen un 20% de descuento para los asistentes a este congreso. Bueno, esta es mi presentación. Yo cedo la palabra a Fernanda o Leandro, que bueno, digamos, sobre todo Fernanda, digamos, ha participado desde la cuna, ¿no? de la escritura de este libro, y ha colaborado muchísimo, digamos, con experiencia, con crítica y obviamente con mucho cariño también. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. El libro, tal como dice Carlos, nació porque se nos empezaron a acercar gente, y sobre todo a Carlos con muchos años más de experiencia, gente que se acerca a la consultora, alumnos, alumnas que nos preguntan todo el tiempo para dónde tienen que salir una vez que están finalizando su carrera de grado, por ejemplo, en ciencia política, sobre todo, y sociología a veces también, pero en ciencia política sobre todo porque no tienen un approach más práctico a las cuestiones de qué hago cuando me recibo. Yo respecto a esto había pensado una de las preguntas para hacerle a Carlos
La pregunta clave que me hacen a mí las alumnas, de hecho hasta la semana pasada se acercan y preguntan, ¿sería posible de igualdad con los consultores varones? ¿Esto es nuevo? ¿Nosotras vamos a ser pioneras si nos metemos? ¿O ya hay un caminito recorrido? ¿Hay mujeres consultoras políticas que estén a la altura de los grandes consultores políticos que todos conocemos? Y bueno, por ahí empieza a navegar un poco la comunicación entre las alumnas y nosotros. Capaz daría para hacer otro libro. ¿Qué pasa con las mujeres en la consultoría política, no? Yo ahí recojo el guante de lo que yo mismo tiré. Bueno, este es un tema, ¿no? Para preguntar. Y después, cuando nosotros con Carlos pensamos, bueno, cuando yo colaboré con Carlos en el armado de este libro, fue básicamente, bueno, ¿cómo hacemos para volcar de una manera práctica, concreta, y que la gente no se pierda por el camino en un mar de teoría, qué es la consultoría política y cómo la llevamos a buen puerto? Y bueno, por ahí empezamos este caminito. Yo, Carlos, te dejo para que si me respondes lo de las mujeres, así lo charlamos juntos. Ok, por lo menos vamos a dar, digamos, alguna opinión. A ver, primero, es absolutamente cierto que esto va, digamos, en progreso positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la política, digamos, más allá del tema de las cuotas para los cupos femeninos, etcétera, está claro, digamos, que es otra sociedad, ¿no? Entonces, con lo cual, digamos, la incorporación de mujeres ha sido notable. Digamos, yo cuando empecé con esto hace 36 años atrás, que apareció una mujer, era, en el caso del peronismo, la de la rama femenina, ¿no? O la mujer pero eran, digamos, siempre como casos muy, muy aislados para un rubro, claramente, para un mundo de actividad, digamos, muy claramente machista, indiscutiblemente, ¿no? Tengan en cuenta que la política siempre cambia, es una de las actividades sociales, digamos, que cambian más lentamente, ¿no? Digamos, la empresa cambia más rápidamente, ¿no? Digamos, otros rubros cambian más, digamos, la política, el Estado siempre, digamos, van un poco a la retranca en ese sentido, con lo cual digo, se incorpora cosas más lentamente. Eso en primer lugar. Segundo, que creo yo que han favorecido notablemente, digamos, las camadas más jóvenes, ¿no? Porque está claro, digamos, que en ciencia política, por ahí está un poco más equilibrado, pero en carreras como relaciones públicas o comunicación social, digamos, de rato, digamos, las mujeres son inclusive mayoría, y esto también ha ayudado, digamos, porque obviamente el mercado crece, ¿no? Requiere más recursos humanos, y de esos recursos humanos, digamos, ya están 50-50, o en algunos casos, digamos, inclusive más mujeres que hombres. Es absolutamente cierto que también ha habido un gran progreso, pero un progreso desigual, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿En qué rubros, digamos, están más las mujeres consultoras, ¿no? ¿Y en qué rubros están menos? Por ahí están menos en consultoría estratégica, están muchísimo más en redes, obviamente, ¿no? Relativamente en publicidad. Hay bastante ya más en investigación social, digo que en ese punto estamos como mucho más equilibrados. En general, digamos, todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la prensa, digamos, está así como que las nuevas fronteras de actividad dentro del mundo de la consultoría política han ido trayendo más mujeres. Y es una simple cuestión de tiempo, ¿no? Por supuesto, digamos que hay mujeres consultoras a la altura de los varones, digamos, Analía del Franco, digamos, Graciela Romer, ¿no? Digamos, un poco entre las pioneras, digamos, María Brown, ¿no? Entre las pioneras, sobre todo más ligadas a la investigación de opinión pública, es cierto, pero bueno, es cierto, digamos, que también en las primeras camadas, sobre todo, esto tenía que ver con los estudios de opinión pública, con lo cual, pero ya había, digamos, varias, digamos, colegas con experiencia, con recorrido, etc. Gil Castillo, ¿no? Digamos, la colega de Brasil que ha sido la primera presidenta mujer de la Asociación Latinoamericana, Giovanna Peñaflor, ¿no? Que es una muy destacada, digamos, investigadora en Perú, Gisela Rubach, que es una de las más exitosas consultoras en México, digamos, un país
entre nosotros, digamos, machista, es decir, claramente machista, ¿no? Son muchas, digamos, las que se han incorporado digamos, en las grandes ligas. La primera vez que yo fui, digamos, que salí al exterior para participar en uno de estos congresos, que fue en México en el año 2000, eran muy pocas mujeres, digamos, y enorme mayoría de hombres. Y hoy, digamos, creo que la cosa está notablemente más equilibrada, además, porque, además de todo lo que conté, yo diría por dos situaciones más, ¿no? Primero, el mundo digamos, está requiriendo más habilidades blandas. Y esas habilidades blandas, ¿no?, más cualitativas, están más en las mujeres que en los hombres. Con lo cual, digamos, es lejos de no solamente que una equiparación, yo diría que el censo se va a reproducir, digamos, en el mundo de la consultoría política. Yo creo que vamos a tener más consultoras mujeres que consultores varones, ¿sí?, por las habilidades que requiere esta profesión. Luego, porque obviamente, digamos, está abierto todo el tema de como hay más mujeres en el mundo de la política, entonces el tema es, ¿hace falta una consultoría política para mujeres, ¿no?, para liderazgos femeninos? Bueno, nosotros estamos un poco participando de eso también. Las asociaciones de consultores también están reflejando lo que está pasando en la diversidad de la consultoría. Contaba yo el caso de Gil Castillo. En la Asociación Argentina de Consultores Políticos, que lleva, digamos, 8 años, la primera presidenta mujer es Florencia Filadoro, bueno, la vicepresidenta es Fernanda. La Asociación Internacional de Consultores Políticos tuvo la primera mujer con Nancy Todd hace unos 10 años atrás. Estábamos en México, digamos, en el 2015, cuando la elegimos. Hoy, después de una reforma que se hizo hace 2 años en la IAPC, vamos a decir, el board principal de 6 tiene que ser 3 hombres y 3 mujeres, y el presidente y 5 vicepresidentes tienen que ser 3 hombres y 3 mujeres, inevitablemente. Es decir, todo ha ido, digamos, en ese sentido, llevando, digamos, vamos a decir así, el camino para las mujeres dentro de la consultoría política está más facilitado que nunca. Y por supuesto, digamos, también lo que ha ido pasando es que todos los varones, digamos, los que tenemos como más edad en este mercado, también digamos, hemos ido tomando conciencia, ¿no?, de que si una campaña quiere reflejar, un equipo de campaña quiere reflejar lo que le pasa a la sociedad, tiene que tener adentro del equipo de campaña la misma diversidad social que tiene la sociedad. Esto es, yo que no somos mitad hombres, mitad mujeres, tiene que haber necesariamente mujeres. Yo tengo, digamos, tenemos más de un cliente donde no solo la mujer, hay una clienta mujer, sino que, digamos, que por ahí la jefa de campaña es mujer. Lo interesante, digamos, que cómo lo hacen. Así como también tiene que haber, digamos, un componente de jóvenes, ¿no?, dentro de los equipos de campaña y también, digamos, dentro de los equipos de consultoría. Por lo tanto, diría, no estamos en el mejor de los mundos, pero estamos en un mundo mucho mejor para la inserción profesional que hace 36 años atrás, por lo menos de lo que puedo yo dar fe a lo largo de la historia. Buenísimo, gracias. Lean, ¿querés hacer tu pregunta? Sí, bueno, gracias, gracias Carlos y Fer por la invitación, ¿no?, a participar de la conversación, porque bueno, ustedes son los que, vos Carlos y con todo el trabajo tuyo Fer, han sido quienes han escrito un poco el libro, y yo soy un entusiasta lector, digamos, y aplicador de muchas de las cosas que leía ahí. Como en todo, cuando uno lo estudia o lo lee, primero lo aplica por fórmula, porque dice, esta es la regla, entonces vamos a hacerlo así porque así es como debe ser. Chocando por ahí a veces con la realidad, porque claro, de la regla a la aplicación siempre hay un tranco, pero a medida que uno va teniendo más experiencia y va juntando más y más casos, uno va viendo cómo la casuística acumula la probabilidad a que, a que suceda lo que dice la regla que está en el libro. Entonces ya uno no la aplica deductivamente, diciendo, bueno, esta es la regla, entonces me voy a manejar así, sino que uno aprende en la práctica, que al final era como decía,
al final era como decía el libro de Carlos, ¿no? O sea, y es realmente así, yo se lo puedo asegurar, digo, a las personas que están participando, interesadas por el libro. Evidentemente sucede así, digamos, toda la casuística que uno va juntando a lo largo del tiempo termina más o menos, pero cayendo en lo que el libro propone. Entonces, yo conversé un poco con algunos amigos, colegas, pregunté un poco abiertamente por qué iba a tener la posibilidad de estar aquí, cuál era el interés que había como para preguntar y aprovechar el espacio. Y hay como 2 o 3 grandes dudas. La primera es, por supuesto, a quienes están arrancando, cómo fijar los honorarios, estrategias de pricing, cómo tener valores de referencia, que en el libro está un poco respondido, digamos, ¿no? Y hay estrategias interesantes. Pero un poco en la práctica, algún tip práctico para ordenarse, porque, y en esto agrego, Carlos, vos seguramente lo has visto, pero a veces hay intentos muy valorables por ayudar a fijar honorarios que toman la forma de tablas de tarifarios, digamos, ¿no? Pero en lo que en mi experiencia ha sucedido es que el tarifario le falta un poco definir las variables, digamos. Entonces te dice, la hora del consultor senior vale $150. Después yo veo gente que lo lee y dice, ah, yo soy consultor senior, entonces $150. Y luego no hay forma que nadie le pague $150 para hacer el trabajo, digamos. Entonces, al margen del tarifario, cómo leerlo y cómo ubicarse a sí mismo dentro del espectro de qué tan senior, qué tan profesional y dónde me encuentro dentro del tarifario para pedir. Eso es como por un lado, digamos, ¿no? Más en la práctica. Y por otro, una muy interesante que me acercaron y que cuando me lo dijeron yo también la siento, digamos, es qué sucede una vez que comenzamos. Metemos 1, 2, 3, 4, 10 clientes, hacemos una campaña, a los 2 años otras 2 o 3, ya más o menos armamos un equipo, tenemos una idea. ¿Cómo seguimos profesionalizando el rol de la consultoría, nuestro rol como consultor? O sea, ¿qué leemos? ¿Qué estudiamos? ¿De qué temas hablamos? ¿Qué canales miramos en YouTube? Digo, ¿cómo seguimos profesionalizando? Y cómo seguimos creciendo, digamos, ¿no? Y pasamos de ser una persona que más o menos trabaja en el tema y puede vivir del tema, a proyectarlo como figuras, consultores, consultoras en el ámbito, ¿no? Bueno, esas 2 cosas. Está muy bien. A ver, respecto al tema del tarifario, yo lo que de alguna manera, digamos, tratamos de transmitir en el libro es que es muy difícil, digo, en este mercado, las canas pagan, digamos, ¿no? Es decir, juegan a favor, ¿no? En el sentido de que, y además particularmente por ahí, que no sé si sucede, digamos, en toda América Latina, pero en el caso de Argentina, digamos, es uno de esos países que antes de los 40 años se sigue siendo joven. De hecho se lo es, pero también está como el prejuicio, digamos, de cuánta experiencia tiene alguien para bancarse ciertas cosas, digamos, ¿no? Entonces yo lo que digo es, primero, digamos, tener un poco en claro que el honorario también va en función de la cantidad de tiempo, ¿no?, que uno le quiera dedicar, ¿no? En el sentido que si uno dice, bueno, yo le voy a dedicar 1 hora por día, es muy diferente cuando a uno le piden, digamos, casi un part-time, ¿no? Por la complejidad, por la exigencia que tenga, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Luego me parece que está bueno, digamos, pensarlo en función de el tipo de clientes que se van acercando a uno, ¿no? Porque esos clientes viven en un contexto económico de su propio salario, de los salarios de su equipo, ¿no?, y de los recursos que puedan llegar a juntar para hacer una campaña, si es que se tratase de una campaña. Y no puede, digamos, obviar ese contexto de referencia. Va a trabajar muchísimo menos, por mucho profesionalismo que tenga, que cualquier
integrante del equipo que está full time por un sueldo. Entonces yo digo, yo soy diputado provincial, tengo un junior que de alguna manera también es militante y puede llegar a cobrar, no sé, tiro cualquier cifra, ¿no? 60.000 pesos, ¿no? Es muy raro que pueda, digamos, salvo que uno tenga como mucho nombre, de que el cliente acepte pagar al consultor algo por una hora diaria con lo que le paga full time, digamos, a uno de su equipo. Es como la experiencia, o no. Pero es el contexto, digamos, en los cuales, más que lo que yo cobro como diputado provincial, hay un ruido ahí, una disonancia cognitiva, digamos, entre el cliente y el consultor, ¿no? Entonces, ese, digamos, es un criterio que a nosotros de alguna manera con el tiempo nos fue saliendo, digamos, nos lo fuimos construyendo, y por supuesto, digamos, antes de construir, digamos, el prestigio que tenemos ahora, pero que por la charla que voy teniendo con los colegas jóvenes, de alguna manera les va cerrando, ¿no? No se olviden que alguien que puede llegar a tener, digamos, cobrar como un empleado más, primero, y esto me lo dijo hace muchos años un cliente, alguien que fue candidato a presidente de la Argentina, me dijo, dice, vos fíjate cuánto querés cobrar, nosotros no tenemos grandes cantidades de dinero, pero algo interesante podemos pagar, pero también ten en cuenta que tengo que ir equilibrando lo que vos me pidas con los honorarios de otros de mi equipo. Onda, no me pidas cualquier cosa porque por muy bueno que vos seas no te lo voy a poder pagar porque no me va a generar ruido interno. Y todo el mundo ve y dice, che, ¿cuánto cobra el consultor? Y eso cobra el consultor por una hora de trabajo, ¿no? Para venir a decir 4 obviedades. Y ahí es donde empieza, digamos, el proceso, digamos, en donde uno necesita a los integrantes del equipo que trabajan todo el día para cobrar lo mismo que uno por mucho menos tiempo, los necesita de aliados, no los necesita de enemigos. Es decir, ellos tienen que sentir que uno, digamos, realmente le va a poner un valor agregado, que uno quiere que les vaya bien, para que todos mantengan el sueldo, aunque más no sea por eso, ¿no? Más allá del convencimiento del proyecto. Entonces, me parece que ese es un criterio sano, y por supuesto, como yo siempre digo, todo lo que puedas cobrar es genial, pero simplemente te cuento lo que me parece que en general pasa en la cabeza de la política. Que por ahí, insisto, no es injusto lo que pasa en la cabeza de la política, pero es lo que pasa. Y es el mercado, digamos, un poco en donde uno más o menos se va, digamos, teniendo que adaptar. Eso respecto, digamos, al tema del tarifario, y por eso, digamos, ponemos algunas de esas reglas a las cuales hace referencia Leandro, digamos, en ese capítulo. Y luego el tema de, bueno, ¿cómo seguimos, ¿no? ¿Cómo nos perfeccionamos? ¿Qué leemos? ¿Qué hacemos? Y yo digo, en ese punto, me parece que, obviamente, digamos, yo creo que hay que leer siempre el contexto, ¿no? Digamos, creo que hay que leer la Argentina, en nuestro caso, hay que leer la región, hay que leer Latinoamérica, hay que leer lo que pasa en el mundo, ¿no? Como para ir asimilando, ¿no? Cuestiones a las cuales hay que prestar la atención. No porque uno diga, bueno, lo que está haciendo, digamos, en materia de campaña, no sé, Lula en Brasil o Bolsonaro, digamos, uno lo puede aplicar, digamos, necesariamente en Argentina, más allá de las variables, digamos, de contexto cultural, sino porque le pasan cosas al mundo y por lo menos nos permite como disparar reflexiones sobre lo que nosotros hacemos. Luego me parece que son muy productivos los foros de debates con los colegas, ¿no? Los foros internos, ¿no? En donde los colegas pueden contar con, digamos, con comodidad las cosas que les resultan, las cosas que no les resultan, los problemas que tienen, los dolores de cabeza, si los resolvieron de alguna manera, si no los lograron resolver, con qué problemas se están enfrentando. El otro día me decía un colega argentino que trabaja mucho en América Latina y que yo aprecio mucho, que me decía, Carlos, me dice, estoy llegando a algunos lugares en América Latina en donde la primera pregunta no es cómo conformamos el equipo estratégico, qué estudio vamos a hacer para arrancar con un diagnóstico, sino cómo hago para estar en TikTok.
¿no? El tipo que hace esa pregunta puede estar mal orientado, pero es lo que está pasando. Es decir, ¿para qué contrata un consultor? ¿Para lo del TikTok? Bueno, son las reglas de juego y a eso hay que adaptarse, ¿no? Tenemos que adaptarnos a cualquier cosa, no, pero hay que tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? ¿Qué docencia nos está faltando a los consultores sobre el mercado para que la primera pregunta no sea sobre el TikTok? Por razones obvias, ¿no? Es como uno llamar a un arquitecto, mostrarle, digamos, un terreno totalmente vacío y preguntarle, digamos, sobre el color de las puertas del baño. Pongamos primero los cimientos, ¿no? Porque hay que construir. Después, al final, todavía hay tiempo para que usted piense el color de la puerta del baño, pero es más o menos así, digamos, el plano de cómo lo accesorio ha ido desplazando, digamos, a la reflexión sobre lo estratégico. Pero esta es una tendencia cultural, digamos, con lo cual no la podemos evitar. Entonces, yo creo que los foros de discusión con los colegas son muy importantes, las lecturas sobre comunicación política, obviamente, pero yo le agrego una cosa en el libro. No sé, Lea, me vas a decir si estoy confundiendo el ya escrito o con el que estamos escribiendo, pero que no, la idea no es original. Lo siento personalmente, pero lo que voy a decir no es una idea original mía, y es esto. Es que mucha gente de muchas otras profesiones, ¿no? Que están en el rubro, digamos, en donde en definitiva le tienen que vender algo a alguien, ¿no? Tienen que comunicar algo, y nosotros, digamos, los consultores, tratamos de que los votantes consuman, ¿no?, ciertos mensajes. Dice, hay un riesgo en estar encapsulado en todos hablando de lo mismo todo el tiempo en un determinado ámbito. Por lo tanto, digamos, hay ya varias experiencias, varias personas que dicen, lea cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con su profesión, ¿no?, como para oxigenar. Porque no, empezamos todos a caer en ciertas rutinas intelectuales. El mundo de la política de rato se vuelve muy endogámico, ¿no? Y no vemos el out of the box, ¿no? Vemos afuera de la caja, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué está haciendo en materia de consultoría? ¿Cómo se desarrolla la consultoría? ¿O qué modelos de negocio hay? Otras profesiones de la consultoría de servicios profesionales. Y me parece que hay que abrirse y mirar más afuera y menos adentro para innovar, para revolucionar, para ser disruptivo, ¿no? Tanto desde el punto de vista de cómo pensás, sino también de cómo, parece que eso es fundamental, porque este mundo, cuando yo me jubile, espero que nunca, pero si en algún momento me jubilo, digo, va a tener, seguramente alguien va a descubrir un modelo de negocios que ahora a ninguno de los que estamos acá se nos va a ocurrir, o por lo menos seguro a mí no. Y tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué nos impacta la tecnología, más allá del tema de las redes? ¿Nos va a impactar de alguna manera? ¿Va a haber un modelo de negocios distinto? ¿Puede haber una masificación de la consultoría política con una aplicación? Hay que verlo. Todo hay que ponerlo sobre la mesa, pero hay que estudiar mucho lo que pasa afuera, ¿no? Yo hoy me detuve en dos noticias. Uno es un gigante chino que se ha convertido en uno de los más vendedores de ropa online más grandes del mundo y que le está, digamos, comiendo mercado a Zara, ¿no? Un tercio de la ropa que se vende en Estados Unidos la están vendiendo esta plataforma china, sin tener un depósito, ¿no? Con una renovación de stock y de oferta y de estilos que ningún negocio en la calle puede hacer, obviamente, por razones obvias, ¿no? Por razones de logística. Notable, está muy bueno eso para leer. Y después unos argentinos que en la pandemia iban a tomar cerveza y dijeron, bueno, no puede haber menú por el tema del contacto, no puede haber menú físico, después hay que pagar y eso, digamos, también hay un tema de contacto, ¿cómo evitar el contacto? Y entonces generaron una aplicación que se la venden primero a las cervecerías, después a los restaurantes y todo el mundo que está en el rubro gastronómico, que es el tema de cómo existían primero los menús online, esto es que uno pone la aplicación y el menú físico no existe, el menú en papel no existe, ¿no? Cómo uno paga sin tener que
digamos, tener contacto físico con el mozo, ¿no? O la moza, cómo hace el pedido sin que haga falta el mozo, ¿no? Sino que simplemente va marcando, digamos, en la aplicación las cosas que quiere y ya está, la comanda, como le dicen en la jerga. O como el mozo toma, como ya está pasando en varios lados, digamos, toma el pedido directamente en la aplicación, de manera que la comanda llega a la cocina sin decir, uy, me equivoqué, no la traje, usted me pidió un bife y me pidió un ojo de bife, ¿cómo era lo que me pidió? Ya está la comanda, digamos, hay menos maneras de equivocarse. Y lo están expandiendo en un permanente diálogo, digamos. Me parecieron dos noticias fascinantes. Digo, alguien en algún momento algo se le va a ocurrir sobre nuestro rubro que no se nos ocurre ahora, pero hay que ver qué está pasando con el resto. Para el modelo de negocios, la consultoría política, que es bastante clásico, como para la relación que establecemos con los votantes. Es decir, ok, digo, ¿qué pasa? Digo, ¿cómo llegamos mejor a los votantes? ¿No? ¿Cómo llegamos de manera más directa? Bueno, todo esto, esta parafernalia de comentarios era para responder un poco, digamos, al espíritu de cómo seguimos, cómo nos formamos, cómo nos seguimos profesionalizando, cómo crecemos, cómo logramos más y mejores clientes, ¿no? Porque también de eso se trata, ¿no? Bueno, Leandro ha hecho las dos preguntas, creo, claves en nuestra profesión. ¿Cómo continuar con la formación y cómo cobrar y cuánto es nuestro calle? En todos los ámbitos. Es muy compleja porque además, aunque parezca un poco de mal gusto a veces, en habilitación profesional, que es una materia que muchas veces se da en estas carreras, tanto relaciones internacionales como en ciencia política, no siempre se aborda este tema. Y somos como un apéndice de otras profesiones, ¿no? Los demás tienen hasta muy estructurado eso con organizaciones de asociación profesional y demás, pero nosotros tenemos como cierto pudor y también una especie como nuestro entusiasmo es tan grande, porque es un acto creativo, muchas veces ponemos de modo secundario nuestro calle. Así que las preguntas de Leandro, de Fernando también, pero de Leandro han sido muy apropiadas sobre todo para los jóvenes que se están formando. Y en ese sentido, yo te quería preguntar, Carlos, vos mencionaste recién dos noticias que no tienen nada que ver a priori con la consultoría, que son muy interesantes porque dan cuenta de lo que los economistas llaman el alertas, que es algo que mencionaste antes, y que tiene que ver la capacidad de estar alerta frente a una oportunidad. De repente un gerente, un licenciado en administración, un máster en administración, administra, pero no tiene esa capacidad que sí tiene un empresario, que es de entender la oportunidad, de ver más allá de esa situación y que tiene mucho la consultoría. Y en ese sentido, te quería preguntar dos cosas. Teniendo en cuenta que muchas veces es un talento que no se adquiere generalmente en la formación tradicional de una carrera, que como decíamos antes, habitualmente estas carreras tienen una adaptación tardía a estos fenómenos. Lo vemos en el tema del manejo de bibliografía y en el caso de consultoría, y sobre todo con la imagen, con la revolución que ha habido en los últimos 20 años, ha sido una agenda de permanente cambio. Eso tristemente no se ha traducido en los programas de las materias que tienen de formación los alumnos, de manera que es interesante ver, bueno, cómo se hace esa adaptación en primer término, ¿no? Y por otro lado, si esto es una habilidad innata o es algo que uno puede perfeccionar, que va un poco en el sentido de lo de Leandro, pero yo lo pensaba más para alguien que se está formando y que tiene estos dos grandes déficits de alguna manera. Carreras que son, no diría obsoletas, pero que tienen un límite, ¿no? Que tienen una frontera muy clara y un mundo que va constantemente en cambio y que requiere de estas mentalidades que abrazan oportunidades para abrir nuevos mercados. Entonces, en ese sentido me gustaría que te explayaras, que nos contaras qué piensas al respecto. Mira, primero creo que, y un poco, digamos, tratamos de... algo, digamos, empieza a estar desarrollado en el libro, en el que ya está escrito, pero que claramente es un tema, digamos, que abordamos con más profundidad en el que estamos produciendo.
que viste que como la famosa pregunta dice, che, ¿el líder se hace o se nace? Y yo digo, bueno, seguramente tenés que nacer con algunas condiciones, pero está claro que todos podemos descubrir un líder en algún momento de nuestra vida a lo largo del camino, ¿no? No es la primera vez que sabemos, digamos, que el famoso tímido en la escuela, que después desarrolla con los años, se convierte, digamos, en un gran carismático, pero no lo era originalmente, ¿no? De la misma manera, yo creo que bueno, por supuesto, digamos, hay que tener predisposición, pero existe, digamos, ya como mucha bibliografía respecto a la posibilidad, digamos, de poder explorar adentro de nosotros potencialidades, con lo cual yo te diría, como todo, digamos, no es que uno pueda aprender cualquier cosa, ¿no? Simplemente, digamos, por voluntad, pero está claro, digamos, que hay muchas habilidades que se pueden ir adquiriendo, digamos, a lo largo del camino, indiscutiblemente, ¿no? Yo arranqué, digamos, mi carrera en parte por formación, en parte digamos, por esquema mental, digamos, por estructura personal. Empecé siendo, digamos, un fanático de lo cuantitativo, ¿no? Un fanático de lo cuantitativo. Y hoy soy un fanático de lo cualitativo, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Bueno, primero porque el mundo ha ido cambiando, digamos, ¿no? Es decir, en 36 años el mundo ha ido cambiando, digamos, si uno se fija en el campo de la investigación de mercado, hay mucho más foco sobre lo cualitativo y mucho menos sobre lo cuantitativo, ¿no? Y después porque me he dado cuenta, digamos, de la relatividad de los números, ¿no? Yo el otro día, digamos, les decía, digamos, en un máster a unos alumnos, yo digo, que cuando uno hace una encuesta, digamos, a la gente responder en una serie cerrada de categorías, que es lo ortodoxo y correcto metodológicamente, pero nos perdemos muchas cosas. Y con el tiempo me di cuenta que esas cosas que nos perdíamos volvía mucho más rica nuestra percepción sobre el contexto y a partir de ahí mucha más potencialidad de eficiencia para lograr, digamos, los objetivos que los clientes nos proponían. Con lo cual, diría, para mi gusto, todas las habilidades, digamos, pueden ser adquiridas a lo largo del camino. Algunos, digamos, las adquirirán más y otros menos, o algunos adquirirán unas y no otras, y así sucesivamente, pero definitivamente, digamos, es un camino, digamos, en donde todos los aprendizajes son posibles, todos los aprendizajes son posibles. Mucho más en un mundo en donde hay mucha herramienta desarrollada para potenciar la adaptación a nuevos contextos, cosa que hace 36 años atrás era, digamos, es como agarrar un soldado que recién entraba a una fuerza, darle un fusil y mandarlo al frente de batalla. Prácticamente era eso, digamos, como arreglate como puedas, ¿no? Yo siempre digo que cuando yo llegué a mi primer cliente, que fue el intendente de Puerto Madryn en el año 86, yo venía de Gramsci, ¿no? Freud y la esencia de lo político, Carl Schmitt, no sé, qué es esto, Almond, los conductistas, etcétera, etcétera. Y cuando llegaba ahí la pregunta era, che, ¿les doy linterna o no les doy linterna? ¿Le contesto o no le contesto? ¿Los confronto o no los confronto? Y yo de eso no entendí, la verdad que no entendí un cuerno. Esa es la verdad. Me parece que las nuevas generaciones en eso, primero que son mucho más flexibles, son mucho más moldeables, son mucho más adaptables, ¿no? También viene con otra formación y también hay mucha más bibliografía, aún con algunas de las limitaciones que vos comentabas. Desde ese punto de vista yo creo que existen muchas más posibilidades que nunca de poder insertarse en esto, absorbiendo no solamente, digamos, los saberes técnicos, sino también los saberes de habilidades profesionales, ¿no? De alguna manera lo que con Lean lo que fuimos como deduciendo a medida que íbamos teniendo nuestras charlas es la necesidad de como generar una nueva pedagogía de la consultoría política, ¿no? Porque, primero para los clientes, es decir, ¿viste? Todavía tenemos más de un cliente que dice, está todo bárbaro, la propuesta me encantó, y dice, pero ¿de qué se trataría el trabajo? Entonces, bueno, trato de hacer un esfuerzo, digamos, como para poner el ejemplo cotidiano, bueno, sí, ahora entiendo. Pero lo que me estoy dando cuenta muchas veces es que alguien contrata a un consultor que no sabe muy bien para qué lo quiere el consultor,
¿no? Sabe que tiene que tenerlo, pero no sabe muy bien, digo, como digamos, comprar un aparato sofisticado y no sé muy bien, digamos, cómo usarlo, ¿no? Y eso, digamos, es un poco lo que queremos contribuir, es a que los jóvenes, los profesionales, los que estudian en esto, sepan también tener en cuenta el tipo de habilidades que le va a exigir el trabajo cotidiano, más allá de los saberes técnicos que, palabra más, palabra menos, o lo consiguen en internet, o está en los libros, en inglés, en español, etcétera, etcétera. No hay tanto punto en eso, yo diría, al final. No es que hay algo, como decía el viejo Ralph Murphy, que fue uno de los padres de la consultoría política en América Latina, un gringo, que fue mi vicepresidente en la COP, decía, el secreto de esto es que no hay secreto. Y al final, digamos, no hay mucho secreto. Lo que hay que pegarle, digamos, hay que ser muy fino con entender el contexto y acertar, digamos, con el mensaje, la palabra, digamos, el eje que hace que uno pueda, digamos, volcar la situación a favor. Pero yo me siento y doy clase y digo, bueno, estoy diciendo más o menos lo obvio, no hay mucho más, digamos, que esto, digamos, hay que saber de qué se trata la campaña, hay que saber a quién le hablo y de qué temas hablo, básicamente, ¿no? Después yo puedo escribir un libro sobre eso, puedo contar muchos detalles, muchas anécdotas, muchas experiencias, pero el punto es después cómo logramos que el equipo de campaña lo entienda, el cliente, el líder, el candidato lo entienda, lo asimile y lo ponga en práctica. Porque ahí está el secreto de nuestro trabajo, básicamente, ¿no? Que el cliente lo asimile y lo ponga en práctica, cosa que no es tan común, ni es tan sencillo. Yo con el tiempo, digamos, decimos con Lean, que un poco nos hemos ido convirtiendo, además de consultores que sabemos de estrategia, de política, de comunicación, etc., nos hemos ido convirtiendo en coach ontológicos, ¿no? Porque también las nuevas generaciones de políticos, no digo los jóvenes, pero cuando digo nuevas generaciones es todo lo que apareció en algún momento entre el 83 y acá, también son distintos y tienen otra historia, ¿no? Y tienen otro abordaje del mundo y cognitivo. Entonces, por eso creo que hay que realimentar permanentemente, digamos, una pedagogía de la consultoría política, ¿no? Más allá de lo que las carreras de grado y los posgrados puedan enseñar, que está muy bueno, pero que, digamos, es solamente una parte de la realidad. Nosotros nos encontramos con muchísimas quejas de profesionales jóvenes que dicen, sí, pero no termino de encontrar el mercado, me llaman pero no saben muy bien qué tienen que pedir, no terminan de visualizar que yo soy necesario, ¿cómo hacemos? ¿No? Y me parece que eso es el punto los materiales tienen que ver un poco con ayudar a los profesionales, a los egresados sin duda, pero también, digamos, en seguir haciendo permanentemente docencia en el mercado objetivo, en el mercado target, ¿no? Que es la dirigencia y sus equipos. Sí, en ese sentido el libro es sumamente instructivo, vos me lo pasaste ayer, yo lo leí, es un libro muy ágil, muy ameno, y lo interesante es que socializás tu experiencia, y en esto donde quizás no existe un secreto, el socializar estos foros que vos hablabas, el compartir con colegas puntos de vista y experiencias, permiten corregir los posibles errores de algo que, como bien decías, nunca es claro porque nos enfrentamos, o al menos el consultor se enfrenta a algo que no es predecible, más allá, sobre todo cuando tenemos en cuenta variables de tipo más cualitativo. José María, te quería hacer una pregunta. Sí, cómo no. Sí. Gracias, buenas noches. Muy interesante. Quería hacer unas preguntitas muy rápidas porque ya nos dio un montón. Discúlpeme. La primera es si existe el servicio en el mercado local de asistencia permanente, no para campaña, digamos, plan permanente de obra social, digamos, ¿no? La primera cosa, si eso está o no está. En la segunda, por ahí puede, si no, no importa, si no hay tiempo, se habla mucho de juventud, de redes sociales, del impacto en las redes, pero las poblaciones están envejeciendo. Y entonces ahí me hace como un ruido, digamos, como que todo el discurso va a jóvenes y redes, y por otro lado observo el envejecimiento del electorado. No sé qué está pasando con eso. Y
Y la tercera es, ¿qué hace que haya estrellas y estrellados en la consultoría? ¿Quiénes ganan la admiración y los premios entre pares, dado que ningún par puede probar que se ganó gracias a él? Eso es imposible de ser probado, ¿no? ¿Por qué hay 3 que son admirados y una masa gris que lo acompañe? Nada más. A ver, la primera, a ver si la entendí. No existe, digamos, algo como una, a ver, como una cobertura, ¿no?, profesional, ¿no? De hecho, digamos, en la Asociación Internacional, en la Asociación Latinoamericana, más de una vez charlamos, ¿qué pasaba si armábamos como una especie de, vamos a llamarlo así, como de grupo que creara, digamos, que contratara como una especie de servicio para nosotros frente a diversas cuestiones, ¿no? O porque no te pagan una campaña, ¿no?, asistencia jurídica, lo que sea. Entonces tenés un accidente, ¿no?, tenés un imponderable, algo te pasa, ¿no?, y quedás en el medio de la nada, y hasta acá es la asistencia de colegas, amigos, contactos que uno tenga, ¿no? Eso se charló mucho, alguien en algún momento propuso, ¿y por qué no teníamos como una especie de sistema de jubilación propio? No avanzamos nada de eso, y ninguna asociación ha avanzado en eso. Tiene la complejidad de los mercados contemporáneos de profesionalismo, es que hay mucha gente que entra y sale todo el tiempo, ¿no? No es como el colegio de abogados o el colegio de contadores, en donde es una profesión colegiada, en donde la mayor parte de la gente entra y se queda, y va aportando, y el colegio es una garantía, los colegios profesionales son una garantía, digamos, desde todo punto de vista. Eso en esta profesión, digamos, no existe, ¿no? Y eso requeriría, digamos, como niveles de responsabilidad en el manejo que veo muy difícil, la verdad que veo muy difícil, ¿no? Así que no existe, y veo difícil que exista, ¿no? La segunda es el tema de las redes. Bueno, sobre eso puede opinar mejor Fer, pero es todo un tema. Efectivamente, hay como una obsesión por la juventud. No importa qué campaña se trate, todo el mundo dice, pero tenemos que captar jóvenes. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué si los adultos somos tan interesantes? Pero lo cierto, digamos, es que existe como una especie de creencia en un santo grial de los jóvenes. Obviamente jóvenes que van envejeciendo, digamos, a medida que va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque los jóvenes son dinámicos, porque supone que los jóvenes contagian energía y entusiasmo, digamos, en otros sectores de la sociedad. Hay algo que es cierto, digamos, sabemos que los sub-30, sub-25 están marcando algo de agenda del mundo y el cambio de valores, ¿no? Lo vemos con el tema del aborto, con las cuestiones de género, ¿no? Lo vemos con la cuestión medioambiental, digamos, ¿no? Con esta, con Greta, ¿no? Está claro que hay jóvenes, digamos, que están moviendo cosas al resto de la sociedad. Eso es cierto. Pero desde el punto de vista estrictamente estratégico, diría que hay un gran bluff respecto de quiero captar a los jóvenes, que tienen por lo menos 3 problemas. El primero es, en algún momento dejan de ser jóvenes y empiezan a ser adultos, ¿no? Como yo. Con lo cual digo, no son toda la vida jóvenes. Entonces, tenés la ventaja de que vos trabajás sobre un target que puede quedar arrastrado a lo largo del tiempo, tipo Next Generation con Pepsi, ¿no?, que arrancó en la juventud, porque a medida que va pasando en el mercado, quiero que se conviertan en históricos consumidores de Pepsi, digamos, y no ya de Coca, ¿no? Pero bueno, ese es un punto. Es el sector definitivamente más volátil de la sociedad y es el más heterogéneo, con lo cual es los jóvenes, ¿qué jóvenes? Hay de todo, ¿no? Y segundo es volátiles. Y lo hemos visto en varias cosas en América Latina en los últimos 20 años. Los menores de 30 iban estaban enfavorecidos por un partido, un liderazgo en una elección, y 2 años después cambiaron. Está pasando en Argentina, ¿no? El sub-30 era un muy proclive para Cristina, el kirchnerismo, Frente para la Victoria, frente a todos, y hoy
claramente, digamos, la mejor figura en ese segmento es Milei, ¿no? Entonces digo, ¿tiene tanto sentido fijarse, poner tanta inversión y poner tanto foco en un segmento que hoy te digo A y mañana te digo Z? Es una pregunta, no tengo la respuesta, pero sí coincido contigo, José, coincido contigo que hay un exceso de atención sobre un segmento, vamos a decirlo así en términos vulgares, que no siempre garpa y que es bastante, digamos, inasible. Y como todo el mundo dice, tenemos que ir por los jóvenes, entonces se ha convertido como una especie de lugar común, cultural, Claro. pero que nadie investiga suficientemente y entonces empiezan a decir cualquier cosa a los jóvenes, sobre los jóvenes y a los jóvenes. Con lo cual, digamos, es pan para hoy, hambre para mañana. Digamos, alguno la pega y la mayor parte de los tiros salen disparados para cualquier lado, ¿no? Sobre el tema de los jóvenes. Y la tercera cosa es, ¿quiénes son los exitosos? Y yo diría, no me fijaría en los premios, porque hay todo tipo de premios y digo, no quiero entrar en esa polémica, digamos, porque yo creo que el mercado me parece, a lo largo del camino, digamos, termina de privilegiar dos tipos de personas. Gente que es muy seria, ¿no? que nosotros admiramos, que nosotros nos parecen, digamos, importantes. Para no hacer nombres locales, digo, Mauricio de Bengochea, digo, me parece uno de los mejores consultores que tiene América Latina. Mencionábamos a Gisela Bubach, Fernando Paso, que es un argentino que trabaja mucho en el exterior, Hugo Aime, que para mí es de los mejores más allá de los números de las encuestas, digamos, como describiendo los escenarios. Lo he visto hacer cosas, digamos, muy interesantes, etc. Hay mucha gente muy buena, muy interesante en el planeta. Felipe Noguera, que fue presidente de la COP y de la Internacional, etc. Que no son personas, que son personas, digamos, que cada uno tiene su ego, pero que no son divos showman. Y eso es el estilo que a nosotros nos gusta, ¿no? Y después hay mucha gente que sí, que no digo que no sea brillante, pero que tiene una excesiva debilidad por ser estrella, ¿no? Por ser starman o starwoman, digamos, en esta cuestión. Son estilos, no. Hay algunos que venden, digamos, hay todo tipo de clientes, decimos con Lean. Hay clientes que se dejan llevar, digamos, por las luces de Hollywood, ¿no? Y hay otros que dicen que este tipo, yo le vi conducir la campaña y pegó un volantazo en un momento que sí hizo ganar a un personaje, cuando en realidad ninguno de nosotros hace ganar. Claro. Contribuye, ayuda al cliente a que tome conciencia del contexto y que asimile la estrategia. No hacemos ganar a nadie. Creemos que contribuimos en algunos casos más, en algunos casos menos. Esa es la verdad. Pero diría, es como dos estilos, ¿no? Y hago un último comentario sobre esto que tiene un poco que ver con la crueldad de los mercados, ¿no? Profesionales, ¿no? Como pasa con las startups tecnológicas, y es que en el plano de las startups tecnológicas es muy cruel. Premia excesivamente al ganador, ¿no? Y castiga excesivamente, digamos, al que no le encuentra la vuelta. Por eso, digamos, tenemos Rey Midas, ¿no? Merecidos, para mi gusto, y un montón y después, mucho más abajo, en el quinto subsuelo, un montón de gente que está tratando de pelear con alguna idea interesante. Algo de esto pasa en la consultoría política también. Yo siempre lo asocio un poquito, no sé si pasa en todas las profesiones, digo, no puedo opinar, lo asocio un poquito a los programas de millas de las aerolíneas. No solamente que cuando pasás, digamos, a una categoría superior, digamos, tenés una serie de beneficios, sino que encima acumulás millas más rápido, con lo cual la distancia con el que recién llegó al programa de millas es muchísimo más grande, muchísimo más grande. Algo de eso, digamos, sucede, por lo menos en el mundo de la consultoría política, seguro. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta a Carlos? Yo quería preguntar, si alguien levanta la mano, me escribe en el chat y leo. Respecto, vos dijiste algo muy interesante que tenía que ver con el coaching, ¿no? Y como de alguna manera que la adaptación última que un consultor ha tenido, dada tu experiencia, el trabajo de Fernanda, de Leandro, es que han tenido como esa especie de, no diría mutación, pero sí de metamorfosis a un coach, sobre todo dado
el caso de los cambios en los perfiles de las personas a las que acompañan en ese proceso de comunicación política, de ideas que quieren transmitir. Y ahí les quería preguntar, y te quería preguntar puntualmente a vos, Carlos, ¿cómo es eso? Porque también hay mucha informalidad en el tema del coaching. Digo, ¿qué herramientas toman ustedes que les sirve, evidentemente, para la comunicación política, para el acompañamiento en una estrategia de comunicación de un determinado candidato? Ujú. Mira, nosotros decimos que quizá uno de los mejores parecidos, digamos, con la relación más eficiente que uno establece con el cliente es lo que los psicoanalistas llaman transferencia, ¿no? Y por eso, digamos, nosotros tenemos un cliente, un proyecto político, digamos, que está con nosotros hace 16 años, ¿no? Y tenemos otro cliente, que también digo que es un grupo, ¿no?, que está con nosotros hace ya 9 años, ¿no? Otro que está hace 5, ¿no? Y así vamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que se establecen relaciones a largo plazo que son para nosotros las más productivas, porque uno conoce al personaje y el personaje nos conoce a nosotros, y hay una buena relación de pareja, vamos a decir así, un buen maridaje, digamos, ¿no? De estilo del consultor, y además, obviamente, con valoración de las transmisiones que uno hace a los clientes, que ellos han ido asimilando a lo largo del tiempo, lo valoran, y que en ningún momento se pone en cuestionamiento si la relación va a seguir. En todo caso, puede discontinuarse por razones económicas, por contextos políticos, etcétera, digamos, pero nunca está en cuestionamiento, y que si en algún momento salen del poder, van a intentar volver al poder con nosotros. Entonces, digo, de alguna manera, nosotros somos como muy observadores de los grupos, ¿no?, de los equipos con los cuales nos relacionamos. Y somos muy conscientes de que tenemos que hacer como mucho trabajo, y lo ponemos en el libro, ¿no? Esta cosa que uno llega a y dice, uy, llegó el psicólogo. Lo dicen positivamente, ¿no? Dicen, por suerte llegó el psicólogo, porque tenemos una traba mental para resolver una cuestión, no una traba política, una traba mental. O esta situación de, bueno, me dijo el otro día un cliente, bueno, esto yo te lo tengo que decir a vos como si estuviera hablando con mi abogado defensor, ¿no? Porque pero bueno, esto a vos te lo tengo que contar, ¿no? Bueno, el trabajo que vos haces con nosotros es un poco como psicólogo. Eso pasa todo el tiempo, ¿no?, en donde se establece una transferencia, ¿no? Hay una relación que trasciende que trasciende cuánto nosotros sabemos del tema, que sabemos más que otros, tenemos más experiencia que otros, digo, por una cuestión de edad, ¿no? Sabemos más que otros, no necesariamente, pero sí le encontramos, digamos, le encontramos la horma del zapato al cliente, ¿no? Y entonces podemos trabajar mejor, ¿no? Y como hemos ayudado a clientes que se suponía cuyo objetivo parecía imposible y lo lograron, en parte porque ellos identificaron que el valor agregado que nosotros pusimos, en parte porque también está la cosa de la cábala, ¿no? Este grupo de 16 años estaba con primero con un dirigente que ahora no está más en ese grupo, que dice, aunque más no sea por cábala, hay que seguir contratando a los FARC. y esto pasa, digamos, ¿no? Es decir, efectivamente, se establecen relaciones más profundas. No relaciones de amistad, que también lo trabajamos en el libro respecto del distanciamiento que hay que tener. Pero es como el médico histórico. Al final, digamos, uno termina sabiendo, digamos, que tiene con él una relación, digamos, particular. Y no es que seamos coach ontológicos, obviamente, y nada por el estilo, pero sí charlamos mucho el modo de relacionamiento, muchísimo el modo de relacionamiento. Inclusive más que el hecho de qué estrategia o qué táctica llevan. Porque como siempre decimos, como esto es un traje a medida, si no le enganchamos con lo que el otro va a asimilar y saber que puede implementar, por muy buena que sean nuestras ideas, no va a servir para nada, con lo cual, digamos, nuestro trabajo no luce, ¿no?
Ese es más o menos, digamos, como el esquema con el cual, si querés, un poco no profesionalmente, digamos, como coach ontológicos desarrollamos. Bien, muchas gracias, Carlos. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. La verdad que ha sido un placer, un lujo tener tu presencia acá, por lo que decía antes, tu experiencia, los que tenemos un poco más de edad, te tenemos muy presente en el mercado de la consultoría política. Este trabajo es muy interesante, el libro que han hecho, así que también invitamos a los participantes a comprarlo, porque de alguna manera revela que no hay un secreto, pero sí es un testimonio válido de un camino para iniciarse en un nicho de mercado dentro de las relaciones internacionales, dentro de las ciencias políticas, que no siempre es bien vendido, diría yo. Creo que es apasionante, hay una cuota de creatividad fantástica que tiene que ver precisamente con la oportunidad y con lo imprevisto de todo esto, y eso permite que aflore la creatividad de manera plena. Sin embargo, quizás por eso mismo no es algo que sea muy habitual dentro de la formación académica tradicional, pero sin lugar a dudas estos testimonios sirven para allanar un camino donde, bajo el imperio también de las tecnologías y de la nueva forma de comunicación a la que nos arrojó la globalización, es fundamental el posicionamiento, el discurso y en este sentido obviamente la comunicación política. Así que te agradecemos, invitamos a los participantes a comprar el libro en politicsflix.net, ¿verdad? ¿Dije bien? Tienen un 20% En vez de Netflix, de... Politics, Flix. Bien, perfecto, exacto. Sí, por eso estaba en duda, porque lo tengo anotado en varios papeles con las reseñas de todos ustedes, pero no quería meter la pata. Y bueno, invitamos a que lean el libro, a comprarlo. Tienen un 20% de promoción, de descuento los participantes del Congreso. La verdad que es un lujo haber contado con vos. Me pongo un poco la camiseta del comité organizador, aunque soy un invitado también, pero realmente es un esfuerzo muy interesante. Varias personas que trabajan en nuestro métier y muchos alumnos de América Latina, no solamente de Argentina, participan de este encuentro. FUDEP ha hecho una organización fantástica, verdaderamente, con todos los imprevistos y avatares de la virtualidad que a todos nos sorprenden, a pesar de que está impuesta por las condiciones de vida post-pandemia. Así que en ese sentido, a vos, a Leandro, a Fernanda, darte el agradecimiento y al resto invitarlos a seguir mañana las jornadas de esta iniciativa sumamente innovadora. Y en ese sentido, nuevamente las gracias Fernanda, Leandro y Carlos, porque habitualmente es un tema que no se habla mucho sobre la inserción laboral dentro de estas carreras, y el caso de ustedes es en ese sentido muy ilustrador y genera un entusiasmo para los estudiantes y los jóvenes profesionales también. Así que muchísimas gracias. Gracias, Gracias Pablo, a por la ustedes. presentación. Gracias, FUDEPA, por la invitación. Felicitaciones por haber tenido esta iniciativa, lo cual Bueno, hace muchas años gracias. que creíamos que debería existir y bienvenida sea. Gracias, José María, y gracias, Carla, digamos, por haberse puesto a nuestra disposición, digamos, con todo esto, y por supuesto Fer y Lean, que mañana van a estar en un panel sobre el rol de las encuestas y los Ahí encuestadores, estaremos. ¿no? Ahí está. En la consultoría. Chao, hasta luego. Bueno, muchas Suerte, gracias. gracias, buenas Nos noches. vemos. Buenas noches.